Mira, el pasado jueves, el mundo celebró el Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre. Y queremos llegar a la opinión del Papa sobre esto. Miren, el Día Mundial de la Alimentación, que fue creado en 1975, 16 de octubre de 1975, pero ese día se instituyó porque el 16 de octubre de 1945 fue creado el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación, lo que se conoce como FAO. Y ahí la idea de ese fondo o de esa entidad era orientar a los países pobres sobre cómo mejorar su productividad, mejorar la producción en todos los áreas, la producción de alimentos, con la finalidad de ¿qué? De ir eliminando el hambre. O sea, recuerden que pasada la FAO y las Naciones Unidas se crearon, las Naciones Unidas se creó como un órgano universal para evitar los conflictos bélicos entre los países, porque fue muy poco el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó, creo que fue en el 14 y duró hasta el 17, hasta el 1917. Y la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en el 39, terminó en el 45. O sea, pero del 17 al 39, en ese lapso, hubo ese lapso de paz, se produjo, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Los temores de una tercera guerra mundial, más después de los experimentos en Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas. Entonces vino el temor de la mayoría de los países. Primero, todo el mundo se produjo, terminó la Segunda Guerra Mundial y se produjo lo que se llamó una estampida de los países ricos en crear armamentos nucleares. Ya Estados Unidos había demostrado que tenía una bomba nuclear, supo cómo hacerla. Entonces los otros países comenzaron a sentirse en desventaja y comenzaron a crear ellos también armamentos nucleares. En un momento en que ya casi todo el mundo, todos los países ricos tenían armas nucleares. Entonces vino el tema de una tercera guerra mundial. Sería una tercera guerra mundial nuclear. Y los resultados de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadores. Bueno, pero con una Segunda Guerra Mundial o una Tercera Guerra Mundial, en la que todo el mundo se involucra en un armamento nuclear, vamos a destruir el planeta. Por ese temor se crea la Organización de las Naciones Unidas para evitar los conflictos bélicos. Esa organización se crean varios capítulos, uno de UNICEF para proteger a la niñez y este de la FAO para evitar reducir los niveles de hambre en el mundo. La FAO no ha dado resultados, porque aunque muchos de los países que han logrado niveles de desarrollo y de sostenibilidad alimenticia, no ha sido a través de programas implementados por la FAO. Tenemos el caso de República Dominicana. República Dominicana, este país demostró cuando las pandemias que era autosustentable en lo que era la producción de alimentos. Durante el tiempo de pandemia aquí nunca faltó nada. O sea, nunca faltó nada, lo que significa que éramos autosuficientes en la producción de alimentos para la población. Pero nosotros no hicimos, eso no se logró con programas de la FAO. Y países, un ejemplo, como Venezuela, que tienen territorio amplísimo, no han podido desarrollar, ser autosuficientes en la producción de alimentos. Cuba tampoco ha podido. Cuba tampoco ha podido ser autosuficiente en materia de producción de alimentos, a pesar de tener 5 veces más territorio que nosotros, y Venezuela tener 50, 100 veces más territorio que nosotros. No han podido.
porque los programas de la FAO, si bien es un organismo muy teórico, muy importante, yo no he dicho, no deja de ser importante, los hechos de sus programas no han contribuido al objetivo donde fue creada. Pero ese jueves hay una advertencia importantísima, muy importante, del Papa León. El Papa León XIV criticó que muchos países hayan usado el hambre como un arma de guerra. Y mencionaba solo dos casos fundamentales. El caso de Ucrania, la guerra de Ucrania y Rusia, y el caso de Israel, de los genocidios de Israel en la Franja de Gaza. ¿Por qué el Papa hacía referencia? Bueno, señores, es que en la guerra moderna ahora, para llamarle guerra moderna, llamarle de alguna forma, suspender, eso siempre ha sido, la guerra siempre ha sido así, suspender lo que se llaman los canales, los corredores de suplemento de alimentos y armas, o sea, los corredores que sirven para alimentar a la población, para transportar alimentos y transportar armamentos. Israel cercó toda la Franja de Gaza y evitó durante un tiempo muy amplio, durante un periodo muy amplio, el suministro de alimentos a los desplazados en la Franja de Gaza. Ahí no, son incontables la gente que murió de hambre, especialmente los niños y los ancianos, que son los más vulnerables, que murieron por falta de comida, sobrando comida detrás de la Franja de Gaza, solamente porque Israel cerraba los corredores que servían para suplir alimentos de organismos internacionales. Incluso hubo en ocasiones aviones de las Naciones Unidas lanzaban cajas desde el aire, un alimento, porque no podían penetrar al territorio de Gaza, porque le cortó Israel el suministro de alimentos y puso en riesgo, no en riesgo la vida de 2 o 3 millones de personas. Eso fue lo que se puso en riesgo, porque hubo decenas de miles que murieron de hambre por esa acción de Israel. Y eso, que los israelitas se llaman el pueblo de Dios, imagínense, si no tuvieran ese mote, como fueran. Pero en Ucrania está ocurriendo lo mismo. Ucrania es uno de los países, eran los países de la Unión de la URSS, es Unión de República Socialista Soviética. Ucrania es el granero de toda esa región. Con la guerra de Ucrania se suspende la producción, o los rusos, o se cierra la línea, lo que es el canal de producción o el canal de distribución de alimentos. Y eso hace que un pueblo productivo, altamente productivo como Ucrania, tenga problemas de alimentación a su población. Pero también es un caso contradictorio en términos de guerra, porque solamente Estados Unidos le ha facilitado 8.000 millones de dólares a Zelensky, pero lo han comprado de armas para la guerra. Y entonces han olvidado la alimentación de la gente. O sea, sería bueno tener el dato de qué cantidad de esos 8.000 millones de dólares que Estados Unidos ha facilitado a Ucrania para la guerra, qué cantidad de ese dinero Zelensky usó para la compra de alimentos. Eso sería un dato interesante. O sea, porque si estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una población de gente que está muriendo. Está muriendo producto de esa guerra. Entonces el Papa advierte, aprovecha el Día Mundial de la Alimentación
para hacer esa advertencia. Y miren, le voy a leer un párrafo nada más de lo que ha dicho el Papa. Miren, no, vamos a leer un párrafo, dice el Programa de Alimentación Mundial. Dice, el Programa Mundial de Alimentos, que habitualmente era una agencia de la ONU que recibía más fondos, advirtió en un informe esta semana que su financiación nunca ha estado en tanto peligro, en gran parte por los recortes de gastos del nuevo gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump. O sea, Donald Trump siempre se ha opuesto a las Naciones Unidas, incluso Estados Unidos, que era uno de los países, el principal financiamiento otorgaba a la ONU, lo ha visto sumamente reducido en lo que tiene que ver con los programas, no solo de alimentación, sino con los programas de prevención de SIDA. Pero oigan lo del Papa. El Papa León XIV denunció el uso del hambre como una arma de guerra e instó a los mandatarios del mundo a actuar con responsabilidad y centrado en las multitudes que padecen hambre, guerra y miseria en todo el mundo. Esto lo dijo el Papa durante un discurso en el acto global por el Día Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para el Alimento y la Agricultura, FAO. Exhortó a la comunidad internacional a no mirar hacia otro lado en un momento que los presupuestos en ayuda exterior disminuyen. O sea, los grandes países, todos los grandes países, están disminuyendo su presupuesto de ayuda para la alimentación de los países más pobres. Entonces, yo, desde el punto de vista de este programa, nosotros creemos en el refrán popular muy dominicano que dice, oye, no me regales un pez, enséñame a pescarlo. Entonces, nosotros creemos el dinero de la FAO, en vez de comprar alimentos, porque eso se convierte en un negocio también, comprar alimentos para donarlo, lo que yo creo que deben implementarse programas para los países pobres de enseñar a la gente a producir alimentos. De enseñar a la gente a producir alimentos. Miren, en el gobierno de Danilo Medina, el gobierno se denominó en la visita sorpresa. Y no sé por qué a eso no se le dio seguimiento, porque el problema aquí nunca hay política de Estado. Pero ese programa, si se le daba seguimiento, era un programa excelente, porque funcionaba como especie de cooperativa. Aquí lo que pasa es que la gente, los gobiernos implementan programas por politiquería. Pero un ejemplo, si usted asume un programa y coge, un ejemplo, digamos, un grupo de mujeres en Bánica y el gobierno dice, bueno, vamos a enseñarla a producir conejos y vamos a asumir esos conejos para el alimento escolar en la zona sur, y usted le enseña a producir conejos, usted puede incluso donarle, digamos, a cada grupo de esos 50 conejos y enseñarle a producirlo, a reproducirlo, y luego enseñarle a cómo conservar la carne, la piel, todo eso se vende. Y luego, pero si le dan seguimiento, pero si no, la gente lo escoge, lo cual va vendiendo los conejos y se lo va comiendo los cuartos. Y al final de 2 años ya ni tiene conejos ni tiene un peso. Eso tiene que funcionar como si fueran cooperativas. Y eso debiera ser la FAO en todos los países. Enseñar a la gente a producir, que ese es el problema fundamental del planeta, es la producción. Los subsidios no ayudan tampoco. Los subsidios pueden ayudarte un tiempo, una temporada, un tiempo de crisis. Bien, entonces se supone que 3 o 4 meses después ya usted tiene que aprender a levantarse, a comenzar a producir, a generar recursos. Amigo televidente, miren, llegamos al final del programa de hoy y será el próximo sábado a las 11 de la noche cuando aquí en Ahora TV, Canal 3, estaremos de nuevo con ustedes conversando en Coloquio Cultural. Buenas noches.